Buenas, buenas. Sí, profe. ¿Listo? ¿Ya comimos alguito? Y ya tengo mucho frío. Listo. ¿Hoy qué vamos a hacer? Vamos a realizar una pequeña animación con CSS y, y ya. ¿Listo? Dentro de 8 días también tenemos parcial y dentro de 15 empezaríamos a trabajar con lo que sería WordPress. ¿Listo? Eso sería básicamente. Ya empezamos la parte chévere, que es la parte de el nuevo código. Entonces, pues nada, vayamos hablando de nuestro editor. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? La etiqueta HTML. ML. Vamos a decir que vamos a trabajar en un documento HTML. ¿Listo? Bueno, yo lo voy a guardar de una vez como index.html para que me empiece a reconocer las etiquetas. Listo, ahora sí. Lo abrimos HTML, lo cerramos. Vamos a abrir un head. Listo. Como vamos a mirar hoy más que todo como animaciones sencillitas. No vamos a colocarle tantos elementos de CSS. 8. Aquí. Title. CSS. Listo. Voy a cerrar el head y voy a abrir el body. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vimos hace 8 días? Hace 8 días empezamos a trabajar con etiquetas de HTML5, ¿no es cierto? Empezamos a hablar que nosotros utilizamos div-it y tenemos un elemento llamado, o tenemos elementos llamados clases. Entonces, vamos a utilizar un div-it, ¿listo? Que va a ser una clase, la cual se va a llamar cuadrado. Cuadrado. ¿Por qué vamos a utilizar una clase? Porque las clases tienen más elementos, o sea, nos permite colocarle como más etiquetas a los elementos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter el CSS acá. Entonces, ¿cómo era que metíamos el CSS? Con la etiqueta estilo. En la etiqueta estilo. Cerramos.
tacho. ¿Listo? ¿Qué más seguíamos? ¿Le vamos a poner algún elemento al body o no le vamos a colocar algo al body? Vamos a decir que el body va a tener un background. Creo que le faltará abrir corchetes. Gracias. Esto va a tener un background. ¿De qué color? Vamos a colocar el mismo de la vez pasada. Profe, no vemos nada. Ya voy. Bien. Sale este letrero aquí a cada ratico. Ya. Ay. Listo, entonces vamos a darle un background, ¿no es cierto?, al body de este color. Vamos a hacer nada más. Ay, de este color. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a hacer la animación. ¿Cómo podríamos hacer la animación? Cuando nosotros vamos a llamar las clases, ¿listo? Las clases las llamamos con puntos. Entonces, ¿cómo se llama esa clase? ¿De degradado? Algo así. No. ¿Cómo se llama esa clase a la que yo quiero llamar? Voy a cerrar el body porque si no se me olvida. Y voy a cerrar el HTML, sino también CMD. Y voy a cerrar el div. Esa clase, mírenlo acá, se llama cuadrado. Yo a la clase le puedo cualquier nombre le puedo colocar el que ustedes deseen. ¿Listo? Entonces, en este caso yo le puse el nombre de cuadrado. Entonces, ¿qué voy a decir? Que voy a trabajar con elemento o con la clase cuadrado. A ese es al que le vamos a poner la propiedad como tal. Entonces, habíamos dicho que para darle tamaños utilizábamos ¿qué? Width, ¿no es cierto? Podemos utilizar un width de 150 píxeles. Un width de 150 píxeles. ¿Con qué? Con un height, como es un cuadrado, ¿de cuánto debe ser? Si es un De cuadrado. lo mismo. Exactamente. Por 150 píxeles. ¿Listo? Entonces le damos un alto y un ancho. Le vamos a poner un background de qué color. Busquemos, va a buscar uno en cooler. A ver. No, va a buscar aquí otro color de los que utilicemos la vez pasada.
Listo. Vamos a darle un background de este color. Listo, que ahorita miraremos cuál es. Y vamos a colocarle un border solid, para que, perdón, es así, un borde de color sólido de, pongámosle de 4 píxeles, ¿sí? Y pongámosle un color. Busquemos por acá otro color. Eso es un azul. De este color. Listo, punto y coma, verifiquemos que tengamos todo cerrado, vamos a cerrar. Y vamos a guardar. Voy a abrir el index y ya les muestro cómo nos va a quedar. Ay, chino. Mm, mm. Mm. Ya les comparto pantalla. Ah, no me quedo. Me quedo así. ¿Sí les quedó así? ¿Les quedó así? Sí, profe. Ay, espérame que no sé qué hice y cerré todo. Ay, no, espérenme.
No, esto no era lo que quería mostrarles. Espérenme un segundo. No me aparece. Rayos. Mm, 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 mm. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me perdí el ejercicio que queríamos que hiciera. Borremos un momentico lo anterior, ¿listo? Entonces, por decir, nosotros lo que hacemos es que cuando tenemos
cuando tenemos clases, lo que hacemos es llamarlas. Entonces, ahorita vamos a llamar de nuevo a la clase cuadrado. Esto la vamos a abrir y le vamos a decir que va a tener un color. ¿Listo? Va a tener un color. Y lo vamos a utilizar con R, G, B, A. ¿Eso qué traduce? ¿Por qué RGBA? Porque no es solo RGB. Porque el A lo que hace es ponernos una transparencia. ¿Listo? Entonces, esa A permite generar esa transparencia. Entonces, vamos a colocarle entre paréntesis el color que queremos. ¿Qué color? Vámonos a Cooler un momentito y buscamos. Cooler. R232, G39. Y una transparencia la transparencia es aquí solamente se manejan de 0 a 0.5, no se manejan más. Entonces, 0 es donde es un poquito transparente y 1 es un elemento completamente opaco. Entonces, si quieren, pongámosle 0.2. ¿Listo? Este se maneja con 2 para darle el nivel de transparencia. Vamos a cerrar. Digamos que yo quiero que mi body, como es una etiqueta base, simplemente es llamarla. No necesitamos hacer nada más. Ahora sí, mi body va a tener un background, ¿no es cierto? Background color. Va a tener un background de... Vamos aquí. Va a tener un background color. Entonces le ponemos ahí el color que queremos. Digamos que va a tener una font family que siempre esté. Entonces pongámosle una sans serif, puede ser. Sans serif. Listo, vamos a dar punto y coma. Y digamos que va a tener un color. Vamos a buscar un color. Ya. Como este es un div, una clase de div, yo la puedo llamar todas las veces que yo desee. Es decir, si yo aquí la quiero volver a llamar, para darle más características, vuelvo y la llamo. Entonces, vuelvo, escribo cuadrado, que es el elemento que estamos trabajando, y puedo decirle ahora sí que tenga un width de, habíamos dicho que de 150 píxeles
por un height de 150 píxeles. Esto tengan cuidado, no vayan a hacer como la burrada que acabé de hacer, que en vez de colocar dos puntos, puse punto y coma. Y al finalizar la etiqueta, punto y coma. Vamos a guardarla y voy a ver cómo se ve. ¡Ah! Aquí no lo cerré. Aquí no lo cerré. Entonces acá. ¿Por qué no nos está funcionando? ¿Ya vieron la burrada que hice? ¿Qué hice? Profe, arriba donde están los numeritos de RGBA, ¿se cierra el paréntesis? Sí, míralo acá. Aquí está cerrado. Que eso es un corchete y aquí se abre con paréntesis. O sea, el inicio de los numeritos está con paréntesis, pero no se cierra el paréntesis. Ya. Ah, listo, perfecto. Bueno, pero ahí hay otra burrada. Que la hablamos Profe, hace... ¿no se pone punto y coma? Ah, sí. Oh, pues bueno, aparte de esa otra cosa. Punto y coma. Ajá, ¿qué más? Profe, ese paréntesis es el color. ¿Eso ahí? ¿Este? No, el de abajo, donde dice color. No, en el otro. ¿Cuál es? Ahí. Después de Fun Family, ahí que dice color. iPhone Family, espérame, ¿en serio? ¿Color? ¿Ese va ahí? Sí, Ah, ok. Está mal escrita la palabra sans serif. ujú. Ahora sí me perdí. Hay uno muy importante que es por el cual no nos está cogiendo el estilo. ¿Cuál es? No, profe, una pística. Ok. Es en el HTML. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Profe, te falta, digamos, en el título, la T.
¿No es doble T? ¿O cómo es? ¿O es así? ¿That's all? Sí. ¿Segura? No, profe. Ah, no. Uy, nos va a ir como mal, ¿no? Bueno, recuerden que yo en este momento, aquí cuando le digo style, le tengo que decir qué vamos a hacer. Ahí yo no le he dicho sí, ¿por qué no? Porque aquí este CS no me coge. Si se dan cuenta que está todo en negrito, ¿por qué no me coge? Porque no le he dicho que el documento que yo voy a trabajar va a ser de tipo, va a ser texto, ¿listo? Pero que este texto va a ser un CSS. ¿Listo? Por eso, por ese pequeño detalle, no nos está cogiendo el CSS. ¿Listo? Déjenme, por favor, y reviso. Para que se me hizo. ¿Listo? Ahora, para que nos coja. Entonces, para verificar si. Ay, pero sigue sin cogernos. Mm, mm, hagamos lo siguiente. Voy a hacer un ejercicio. Si es que estoy colocando mal. ¿Sí? Mm, con family, pongamos que va a ser una Arial, ¿cierto? O una Roboto, o una Caramel. Caramel. Listo, que sea y que el color sea no, no, que sea white. White. Listo, y cerramos. Ahora, desde el body voy a crear un párrafo. Hello. Abro, cierro, ¿sí? Guardemos y verifiquemos. Ah, ahora sí. ¿Listo? Tenemos ahí el texto. Si nos está cogiendo, pero. Tan raro. Que nos esté quedando así. Mm, Bueno, seguimos, sí. Paramos, no. Entonces, mm,
Sí, tratando de conseguir aquí como un color. Como un color que nos reconozca el CSS. Entonces voy a cambiar este color que tenemos acá. Y clase cuadrado, verifiquemos que lo haya escrito bien. Cuadrado. Y está bien escrito. Esto va a cambiar un momentico el color, a ver si me lo toma. Ah, 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 sí. 50 y porcentaje de 0,1. Voy patrón color. Esto debemos de guardar y voy a verificar si ya me tomó ese color. No. Voy a hacer lo siguiente entonces. A este cuadrado le voy a colocar un borde. Un borde radio. Radius. A ver si es que estamos haciendo algo mal. Esto vamos a ponerle un borde a este cuadrado que sea de unos 30 píxeles. Voy a mirar a ver si ya nos tomó. No. ¿Cómo? Guardar. Voy a hacer lo siguiente, voy a colocar otro div a ver si es que estoy haciendo algo mal. Div ID, ¿listo? Va a ser, pongámosle que sea una clase de nuevo y que esta clase se llame cuadrado, no, que se llame borde 1, ¿listo? Entonces, me voy a ir de nuevo al CSS, voy a llamar la clase, recordemos que la clase la llamamos con punto, entonces, ay, listo, cierro el div para que no me quede nada abierto y ahora sí, entonces voy a llamar el borde 1, listo, que es como se llama la clase, voy a abrir mi corchete
le voy a decir que este borde va a tener un borde, un radio del borde de como 1 centímetro, ¿listo? Un EM, ¿listo? Recordemos que los bordes comienzan más o menos de derecha a izquierda según el sentido de las manecillas del reloj. Y vamos a ponerle que va a tener un background, perdón por las mayúsculas, background de inventémonos un color no sé. Sí. Listo, y lo vamos a cerrar. Voy a guardar y vamos a mirar. No. Podría estar por acá de nuevo. Mm, mm. Ay, no sé. Voy a cerrar el coso este y lo voy a volver a abrir. Mm, no tendría que estar molestando. No, no sé. No sé qué le pueda estar sucediendo porque solamente con la etiqueta hasta ya debería estarnos tomando todo el ejercicio sin necesidad de nada más.
¿Alguien tiene una posible respuesta? No, profe. Estoy pensando. Aquí me tomó el párrafo. Pero no me está tomando los estilos. ¿Será que lo guardamos por fuera? A ver qué. Cara, a ver. No, pues gracias, ¿no? Espérenme a ver entonces. Espérenme a ver. Aquí, no. Aquí. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuánto puede ser eso? Listo, entonces espérenme. Mm, Así que igual, así es ese punto, así es ese. Mm, Como que de pronto sí, como que no. No, no la está tomando ni por un lado ni por el otro. Alguien que me haga el favor y me comparta pantalla, quiero mirar una cosita. Un alma caritativa. Yo, ¿Nadie? profe, el código, Sí. Listo. Deja. No sé, tipo CSS. Ujú, ujú. Guárdalo y ábrelo. Te lo abre igual que a mí, ¿verdad? A ti sí te lo está tomando. Si te das cuenta, mira. sí, profe. ¿Y por qué a mí no? Mm, ¿Será por el navegador? ¿Será? No sé. Ay, espérame a ver. Mm, Bueno. Espérame a ver. Voy a intentar como otra artimaña. A ver si de pronto.
Y de pronto me deja. No, sigue sin salir. No sé qué hacerle. Ya le trataba de hacer como todo, pero no sé qué hacerle. Mm, Porque está bien vinculado, incluso por fuera o por dentro no me deja. No, mal genio. Bueno, vamos a tratar, entonces, ya que lo único que me sale es un párrafo a mí, y al parecer a ustedes les está permitiendo sacar el párrafo, vamos a tratar de animar ese pequeño párrafito que nos sale. Entonces, es este. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya le tenemos un color, le tenemos un tamaño, le vamos a dar una animación. Entonces, podemos decirle que animación, animation, ¿no es cierto? La animación va a tener una duración de, de 3 segundos. ¿Listo? Y que la animation va a tener un nombre. Que la animación va a ser tipo, como que entonces vamos a guardarla y vamos a ver si nos funciona. Ah, la cambié de lugar. ¿Les funcionó? ¿Les funcionó o no les funcionó? Sí, buenas. ¿Qué tiene que pasar, profe? Tiene que deslizarse de un lado al otro, ¿no?
Ay, o sea que no les funcionó. Pues creo que a mí no, profe. Ah, bueno. Mm, terminémosla. Entonces, como aquí le estamos dando una animación a un elemento, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que este elemento se va a manejar como por keyframes. ¿Listo? ¿Y cómo se llama este elemento que está aquí? Lo vamos a llamar con un arroba. Con un arroba. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que se va a manejar por keyframes. Los slides, slide, ¿listo? Los slides se van a manejar por estos elementos y van a estar, entonces vamos a decirle que van a ir desde, bueno, como aquí vamos a utilizar como condicionales, necesitamos abrir dos corchetes, ¿listo? La margen, desde la margen, desde la margen left, ¿no es cierto? Va a estar en un 100%, va a ser el 100%. Con un tamaño del 300%. ¿Mm? Ahí lo vamos a cerrar porque ya estamos cerrando la condicional. Desde hasta, entonces volvemos y abrimos y le vamos a decir que desde la margen derecha, ¿derecha o izquierda? Izquierda. Va a tener un porcentaje del 0%. Entonces ahí ya va a tener una transición y va a tener un tamaño más pequeño. Entonces antes lo teníamos con un 300%. Ahora le vamos a decir que lo va a tener con un 100%. ¿Listo? Cerramos corchetes, que es el de la condicional to. Y cerramos corchetes, creo que aquí me faltó, no. Y cerramos corchetes, que es cuando comenzamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de escribir fue básicamente que el elemento de párrafo va a tener una propiedad de una animación y que va a tener una duración de 3 segundos, desde el inicio y desde el fin. Quien define todo eso son los keyframes. Entonces, va a tener una animación como de arrastre para este elemento. Entonces, vamos a mirar si funciona. Denle guardar. Sí, a mí se me mueve el párrafo. Ay, ay, qué felicidad. Creo que a mí no se me mueve. No. ¿A quién sí se le mueve el párrafo? ¿A quién más se le mueve el párrafito? ¿Si están o no están? ¿O están teniendo? Profe, ¿me dejas ver otra vez el juego, por favor? Va.
¿Sí les funcionó? Ahora, si yo quiero que esta animación continúe y sea infinita, yo le puedo decir aquí que la animación, ¿no es cierto? Va a tener una iteración, que la va a contar, de manera infinita. ¿Listo? Básicamente, lo que estamos haciendo es que la animación se repita. Entonces, utilizamos la propiedad de la animación para indicarle que debe repetirse de manera indefinida. Ustedes lo pueden colocar ahí si de pronto quieren un número específico. Y si aparte de eso quiero que se mueva como hacia adelante y hacia atrás, podemos darle también dirección. Entonces podemos decirle que la animación va a tener una dirección, ¿no es cierto? De manera alternar. ¿Listo? Para que se esté moviendo como hacia adelante y hacia atrás. ¿Listo? ¿Sí les funcionó? Profe, ahí donde pusiste dirección, ¿no sería con T, la C? ¿Cuál? En dirección, que pues en inglés en vez de la C es la T, ¿no? Sí. Sí, señora. Listo. Si de pronto nosotros creemos o queremos tener como una barra de navegación bien chévere, pero tacho. Chicos, ¿sí lo están haciendo? Sí, señora. Sí, profe. Diego, Dime, profe, sí. Acá también ¿cómo estoy vas? bien también. Me ha estado tocando, tomando fotos para seguir con los códigos. Y Deiner, Deiner,
Mm, Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar como unos botones súper sencillitos dentro de nuestro HTML. Vamos a crear unos botoncitos súper sencillitos, como un menú básico. Entonces, vamos a crear, cómo creamos una barra de navegación? Vamos a crear un elemento de navegación o un nav con una clase. Recuerden que las clases nos permiten generar más elementos. ¿Listo? Y le vamos a decir que es un navbar. Es un elemento de navegación, una barra de navegación. Entonces, como es una barra de navegación, va a tener un listado. Listo, volvemos otra vez al listado. Entonces, ese listado va a comenzar con unas clases. Esta clase va a ser un elemento activo. ¿Listo? Este elemento activo nos va a llevar nos va a llevar a un lugar muy especial. Nosotros, como no tenemos más elementos que vamos a hacer, le vamos a decir que no nos lleve a ningún lado. ¿Listo? Que va a ser un hashtag para que no nos lleve a ningún lado. Entonces, que sea un home. Abrimos, cerramos y cerramos. Ahora, vamos a tener más elementos dentro de este menú. Entonces, le vamos a decir que este elemento de navegación, ¿no es cierto? Que es una clase, va a tener un qué. Si el anterior fue un menú, ¿este qué vendría siendo? Un submenú. Entonces vendría siendo un sub, una subbarra de navegación. Es decir, se nos va a empezar a desplegar. De nuevo, para no complicarnos tanto, voy a copiar esto. Obviamente cambiémosle cosa 1, cambiémosle aquí. Lo único es que vamos a agregarle aquí, vamos a generarle que la clase va a estar activa. Es decir, que cuando nos paremos encima de él, va a estar activo. ¿Listo? Así si no, después no lo podemos cerrar. Jamás en la vida. ¿Listo? Entonces, cosa 1, digámosle que aquí cosa 2, cosa 3, cosa 4 y cosa 5. ¿Listo? Estos van a ser como los submenús que vamos a manejar. Entonces, ¿qué cerramos?
el submenú. Listo. Cerramos el submenú, cerramos el listado. ¿Y qué más cerramos? El UL, ¿no? Ujú. Y cerramos el web. Listo. Nos hace falta cerrar el otro elemento de navegación. Entonces cerramos el último nav, que fue el primero que se abrió. Listo. Entonces, vamos a indicar cómo nosotros llamamos las clases. Ya lo habíamos visto aquí. ¿Cómo llamamos las clases? Voy a trabajarlo aquí abajo. Las clases las llamamos con punto. Entonces, ¿cómo se llamaba esa clase de navegación? Navbar. Navbar, excelente. Entonces, punto navbar, mírenlo ahí. Le vamos a decir que nuestro navbar o nuestra barra de navegación va a tener un background. Coloquémosle cualquier código. Hashtag 009CDE246. Listo. Y va a tener como una margen tipo botón de más o menos pueden ser 30 píxeles. ¿Listo? Más o menos eso es lo que nosotros queremos. Vamos a cerrar corchetes para ese elemento de navegación. Ahora, ya tenemos este. Ahora, vamos a empezar a llamar o a especificar cada uno de los elementos. Entonces, lo primero que tenemos de nuevo es una clase. Es una clase, ¿listo? Pero ahora la vamos a llamar casi que con nombre y apellido. Entonces, vamos a decirle que el navbar, específicamente el listado, va a tener un elemento o va a ser como lo vamos a poder ver de manera, no, que se despliegue, ¿listo? Entonces que sea flexible, entonces un display flex, le vamos a decir que va a tener una justificación de contenido, de contenido con un espacio, space, entre between, creo que me camina de between, entre cada uno de ellos, de más o menos de una altura de 60 píxeles. ¿Sí? Punto y coma y cerramos. Por favor, guarden y vayan verificando si les funciona. Yo ya me di por vencido con el mío. ¡Ah! Pero miren. Esta vaina está muy, muy loca. ¡Ah! ¿Listo? Miren aquí tenemos el primer UL y tenemos los diferentes elementos que queremos. ¿Listo? Y esta viene siendo nuestra barra de navegación. Oiga, ¿qué colores están? Cherries. Bueno, entonces le decimos que nuestra barra de navegación va a ser como flexible, que se va a justificar al contenido
y que va a tener un ancho aproximado de 60 píxeles. Ahora, ya especificamos el primer UL. Ahora, ¿qué debemos especificar? La siguiente clase, que vendría siendo el LI. Entonces, de nuevo, como es una clase, debemos llamar nuestra barra de navegación, ¿no es cierto?, de nuestro listado, que es este primero de nuestro listado, va a tener una posición, porque necesitamos como ubicarlo en el espacio sideral. ¿Cuál es esa posición? Le vamos a decir que va a ser relativa. ¿Por qué? Porque pues todavía no sabemos. ¿Listo? Que la posición va a ser relativa, que va a tener de nuevo un display. Un display. Ah, no, esperen. Que va a ser flexible, pero este flexible sí le vamos a dar un porcentaje. Vamos a decir que de 1. Esto es decir, que solamente se mueche de a 1. Que va a tener un display en bloque. ¿Listo? Es decir, se va a mostrar todo por bloquecito. Y vamos a tener un color. Recuerden que nosotros aquí podemos utilizar hexadecimal, podemos utilizar de A3. Utilicemos 3 a ver cómo nos va. FFF ¿es blanco o es negro? ¿Quién me puede resolver esa inquietud? ¿Blanco o negro? Pues, bueno. ¿Quién iba a decir si era blanco o negro? Ya, no. ¿Va a tener alguna decoración? No. Nuestro texto no va a tener ningún tipo de decoración porque si no se vería maluco. Lo que sí estaría genial es que nuestro texto se encuentre alineado en el centro de nuestra cajita. Entonces, le vamos a decir que va a tener un tamaño más o menos o aproximado de 20 píxeles. ¿Listo? Eso es lo que le vamos a decir que va a hacer. Cerramos. Ya aquí no sería más por este lado. Ahora. No, esperen acá. Esperen. Me hace falta un pedacito. Porque este es el LI. Entonces, posición relativa va a tener un flex de 1. Un display. No, en bloque no. Este digámosle que sea flex. Mejor. Tengo un momentico el color. Un display que sea flex. Justificación. Justificación de contenido, o sea que todo esté organizado hacia el centro, mejor. ¿Listo? Como este es el bloque completo, le vamos a decir que todos los ítems que se encuentren ahí
Entonces, alineación de ítems. También se encuentren en el centro. ¿Listo? Punto y coma. Que vamos a tener un border. Un border right. ¿Listo? De un píxel, más o menos. De un píxel. Ahorrar esto. Y que tenga un sólido, ahora sí, un sólido FFFF. ¿Listo? Punto y coma. Y cerramos. Guarden y revisen. Perdón. ¿Listo? Todo nos debe de haber quedado como hacia el centro. Ahora. Ahora. Ya casi terminamos este ejercicio. Ahora. Vamos a llamar de nuevo al elemento de navegación. ¿Listo? Que vienen siendo el elemento de A. Entonces, perdón, navbar A, ¿listo? Miren que llamamos el LI, ya llamamos el UL, ya llamamos el LI, ahora vamos por el A. Navbar A, ¿listo? Le vamos a decir que estos elementos de navegación van a tener una posición igual que la anterior. Entonces va a ser una posición relativa teniendo en cuenta el display. De nuevo le ponemos flex. ¿Listo? No, mentiras. Como estos son más, este no le pongamos flex. Este pongámosle en bloque. ¿Listo? Porque ahora sí vamos con todos los elementos. Entonces, display en bloque, el cual va a tener un color. Hashtag. FFF. ¿Listo? Punto y coma. Ahora sí coloquémosle que no queremos text decoration que no tenga ningún tipo de decoración en el texto. Que nuestro texto va a estar alineado hacia el centro. ¿Listo? Igual que el anterior. Va a estar alineado hacia el centro y que va a tener un tamaño de 20 píxeles. Listo. Eso sería así. Eso sería para guarden y revisamos. ¿Listo? Nos debe ir quedando así. Ahora, voy a terminar de organizar eso. Ahora, ya terminamos con A. ¿Listo?
Vamos a terminar de nuevo con los elementos de la lista, que son los que se ven como mal. Entonces, barra de navegación. Esto, lista, porque es la que se encuentra mal. Le vamos a decir que va a estar activa. ¿Listo? Pero ¿cuándo va a estar activa? After. ¿After de qué? Entonces, content. Esto vamos a tener que el contenido, vamos a dejarlo con comillas, no le vamos a poner más información. El contenido que se encuentra ahí va a tener una posición absoluta. ¿Listo? Va a tener una... Ay, rayos, tacho. Una posición absoluta, punto y coma, y que va a ser un botón. ¿Listo? Va a ser un botón con un porcentaje de 0. Va a estar alineado hacia el left con un porcentaje de 10%. Va a tener un tamaño, de 3 píxeles. ¿Listo? Esos píxeles, ustedes más o menos después con el tiempo empiezan a entender el porcentaje de los píxeles. Y más o menos como a generar como medidas estándares. ¿Listo? Y va a tener un width. Van a tener un width del 80%. ¿Listo? Y va a tener un fondo para que sea diferente. Con razón no me funcionan los fondos. Va a tener un fondo. Puede ser 02, 64. ¿Cuál es el que tenemos aquí en cooler? 8E. Listo. Y cerramos. Guardemos y revisamos. ¿Listo? ¿Qué pasó? No me está quedando. ¿Cómo les está quedando a ustedes? Bien, profe. ¿Sí les está funcionando? Les tuvo que haber salido como unas lineecitas, ¿sí? Y vamos a agregarle como un estilito final para que se vea interesante. Entonces, vamos a decir que la barra de navegación, la subbarra de navegación, ¿listo? Va a tener un display. No va a tener un display, va a tener una posición absoluta que va a estar hacia el left con un porcentaje del 0%. ¿Listo? En el top vamos a tener 61 píxeles. Vamos a tener píxeles y vamos a tener un width de un 100%.
Esto es decir, un tamaño, no le puse los 2 puntos, del 100%. Y pongamos un background para mirar qué es lo que estamos haciendo. Background de, pongamos un color, ¿qué color le ponemos? 0264, entonces le pusimos ahorita 0264 8E y finalizamos. Mm, mm, ¿Sí? ¿Nos quedó así? Y vamos a decir, vamos a agregar 2 líneas más para terminar. Vamos a decirle que la barra de navegación, listo, DLI, DLI va a tener un hover, es decir, que cuando nos paremos encima se despliegue. Entonces, ¿qué se va a desplegar? El sub-navbar, que es el que tenemos. Listo, vamos a abrir y le vamos a decir que el display, o lo que vamos a ver, va a estar en bloque. ¿Listo? Eso es básicamente lo que le estamos diciendo ahí. No estamos diciendo nada más. Y aquí abajo, aquí abajo, mm, bueno, aquí de nuevo le vamos a decir que el subnavbar, ¿no es cierto? De los elementos de A o de referencia A van a tener un display de manera flex que va a estar justificada, que su contenido va a estar justificado hacia el flex hasta que termine. ¿Listo? Eso es lo que le estamos diciendo en este momento, no estamos diciendo nada más. Va a tener una alineación, de todos los ítems o de todos los elementos que van a estar ubicados hacia el centro con un tamaño de 40 píxeles y va a tener un padding recuerde que es como un tamaño, ¿listo? Un right, un padding, un right, más o menos de 10 píxeles, ¿listo? Y va a tener un borde bottom, más o menos de 1 píxel. Y va a tener un color sólido, FFF, que ya lo habíamos llamado, y va a tener un font size o un tamaño de familia de
el tamaño de familia, una familia más o menos de, ¿qué? 16 píxeles. Punto y coma, cerramos y le decimos que la subbarra de navegación va a estar activa, esta es la parte más importante, va a estar activa after, ¿listo? ¿After de qué? De que el contenido, cualesquiera que sea, de que el contenido tenga una posición absoluta dentro del botón, perdón, botón, dentro del botón de un 0%. ¿Listo? Vamos a tener una ubicación hacia el right, el 0%. Mire que aquí ya le estamos dando las ubicaciones a todo. Va a tener un tamaño, es decir, que se muestre todo. Como me muestre todo. Que más o menos sean como aquí un tamaño de 3 píxeles. Yo sé que es muy rápido, pero pues ya el tiempo no nos está dando más. ¿Listo? Para un background. Para un background de 009. CD. Creo que ya lo habíamos fijado. Y lo cerramos. Listo. Este sería como todo el elemento que tendríamos para generar una barra de navegación bien interesante. Entonces vamos a mirarlo. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Todo venía bien. Mm, Profe, ¿no será por el hate, el with y el background que es, no, el background no, que se cierra con punto y coma, el hate? puede ser. Ujú. Voy a actualizar primero antes de no. Algo más debe haber quedado mal. Hey, buddy. La posición también está cerrada con doble punto. Posición. Al final, donde dice absoluto. Absolute. Absolute bottom. 0, 2 puntos, right, right, right. Me faltaron los 2 puntos. Hate. Profe, en el background también hay punto y coma en el primero. ¿Y no son dos punticos? En el. Y display text. Déjenme continuar text. Alineación de ítems al centro, punto, coma, hate, right, bottom, bottom, one side, punto, coma. Esto es lo único que no me gusta, posición absoluta. Botón del 0%, red del 0%, hate 100%, width, hate, width, 3 píxeles, background, background. Aquí falta cerrarlo. Muy bien. Se va a revisar antes de. No. ¿Será que otra vez es que me está molestando a mí? ¿A usted les quedó bien? Todo venía bien. Aquí tenemos una posición relativa más todo.
L-I-A-L-I-L-I. División relativa de flujos. Expresión de contenido en conjunto, alineación de ítems. Salida. F. ¿A ustedes les quedó bien o no les quedó? Pues, profe, te muestro a ver, porque no sé si quedó bien. Haz clic encima del home. Pero no está mostrando el menú. Pero a ti sí te tomo las animaciones y te tomo el cuadrado. ¡Te odio, mugre! ¿Qué será? ¿Sí está bien entonces, profe? Sí. Pero porque a ti sí, a mí no. Eso es trampa. No sé, profe. Es el navegador. Está bien. Está bien. Odio el navegador. Bueno. Chicos, estudien los elementos de HTML, CSS, estudien lo que vienen siendo los divs, lo que vienen siendo los elementos de estilo, las cajas, de pronto las declaraciones, las propiedades, qué es un valor de una propiedad, los elementos de HTML, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, etiquetas básicas, selectores, ¿listo? Que eso es lo que va a salir dentro del parcial. Hacemos parcial, sacamos notas y ya dentro de ¿qué? Dentro de 15 días comenzaríamos con WordPress. Por favor, descárguelo. WordPress. Profe, ¿tú no nos podías pasar el link para descargarlo? Hagamos lo siguiente, se los voy a dejar en la semana 1, pero entonces se los dejaría por ahí mañana o pasado mañana. O en estos días, antes de la clase, ¿sí? Antes de la clase sí va a estar el link para que lo descargue. Listo, de WordPress. Listo, profe, gracias. Ya lo dejo aquí anotado para mí como tarea. Tarea. Link de WordPress. ¿Listo? Y no me vayan a hacer nada porque si no ustedes solamente descárguenlo y ya. No me vayan a hacer nada más porque si no ustedes se vuelven locos y no podemos hacer nada. ¿Listo? Listo, Vale, profe. profe. Bueno, chicos, creo que mañana nos volvemos a ver. Sí. O sea que para dentro Sí, de 8 señor. puedo estudiar para el parcial. Dime. O sea que para dentro de 8 es lo de la estudiada para el parcial y eso. Sí, más los ejercicios que teníamos o que hemos venido haciendo. ¿Listo? Ah, ok. Listo. ¿Qué más de re? Miren, no les dejo tareas y les dejo tiempo para estudiar. Bueno, chicos, vayan a mimir. Nos vemos mañana. Gracias, Vale. profe, igualmente. Los odio porque no tienen la cámara prendida y claro, ustedes a mí sí me ven la cara de cansada ya. Gracias, profe. Que descansen. Chao, chicos. Besos. Besitos. Que Chao, profe. Chao, chicos. Profe, gracias.